Ustedes saben que el tema no puede ser otro que el que va a plantear aquí Luz Madrid en este momento, el tema de hoy en Frente a Frente. Ayer recibí muchas quejas, perdón, antes del titular. Ayer recibí muchas quejas de gente que dijo que sufrió interrupciones eléctricas en la noche. Así es la gente de muchas regiones del país. No pude ver el noticiero, que se nos iba 3 veces. Mire, le digo, yo más creo que es por esas fallas continuas que atraviesa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Pero mucha gente reclamó anoche. Me llamó la atención desde diversas partes de la geografía nacional. Muy bien, ahora sí vamos con Lucecita Madrid. Buenos días, Lucecita. Muy buenos días. En pantalla el tema de hoy. Después del escandaloso video y de la comparecencia televisiva del Cuasi Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, hemos quedado con la sensación que los 3 más fuertes partidos políticos de Honduras están salpicados por el financiamiento electoral sucio. Ni libres, nacionalistas y liberales se salvan. ¿Qué piensa usted? Ese es el tema de hoy, miércoles. Envíe sus comentarios a través del WhatsApp 9773-6065 y por supuesto a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Mucha gente está decepcionada con esa comparecencia del Cuasi Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Es que ahí solo hicieron falta los presidentes del Congreso y la Corte. Ese es otro tema para abordar. ¿Cuál es el rol de un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? Un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es para señalar a segmentos de la población y a otros no. Y de forma desapasionada, sin prejuicio, intentaré hoy reflexionar con los panelistas sobre esto. Sinceramente, ahí solo faltó Redondo y Raquel Obando, Rebeca Raquel, Luis Redondo y Rebeca Raquel. Me he encontrado con comentarios hoy que sustentan del por qué mucha gente no está de acuerdo, esperaba más de esa comparecencia de la gobernante. Y ya voy a leer los mensajes que me han llegado, porque hay mucho que decir esta mañana. Saludo al comisionado en condición de retiro y exdirector de los centros penales, comisionado en condición de retiro de la policía y el director de centros penales, Daniel Orellana. Bienvenido. Mucho gusto, placer. Se viene larguito, gracias por atender la invitación. A la orden. El abogado constitucionalista y experto en derechos humanos, Joaquín Mejía. Joaquín, Renato. Bienvenido. Buenos días. Gracias, Renato. El diputado de Libre, Ramón Barrios. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Muchas gracias. Es Buen un día. placer tenerlo en el programa. Vamos a tener ahí como por las 8:15 de la mañana a Steven Dudley, el codirector y cofundador de Insan Crime, que ayer divulgó este video. Y está Óscar Estrada en Santo Domingo, República Dominicana. Como hemos tenido 25 minutos de la cadena de radio y televisión, no sé si lo vamos a recuperar después de las 9, que el productor me indique. Si no lo recuperamos, apenas tenemos 1:30 de programa. Óscar, voy a comenzar con Óscar porque también su tiempo es limitado. ¿Qué impresión te causa el video que se divulgó ayer? Y vamos a repetir partes hoy. Y la comparecencia televisiva de lo que yo llamo Cuasi Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que señaló 26 casos que se investigan por asuntos de narcotráfico en tribunales de los Estados Unidos del Partido Nacional y 7 casos del Partido Liberal. Adelante, Óscar. Buenos días, Renato. Buenos días a los amigos en el estudio ahí, comisario, abogados, Mejía y Barrios. Bueno, primero, lo del video es una sensación bien extraña, porque es un video que he venido persiguiendo realmente desde hace meses, desde que se mencionó en el juicio de Juan Orlando Hernández. Le he estado dando seguimiento para ver primero si existía realmente ese video, porque se mencionó y quedaban muchas dudas alrededor de las condiciones que se presentó en el juicio también, ¿no? Y quería saber qué es lo que había ese video, pero ya verlo
da pues una sensación extraña, diría yo, porque es confirmar y ver todo comenzar de nuevo, ¿no? Confirmar algo que ya se venía mencionando desde hace años, de esas reuniones de Carlos Zelaya con narcotraficantes, que no solamente una, tenemos un video, pero los rumores y la información con la que se cuenta es que hay mucho más alrededor del señor Zelaya, ¿no? Pero también las implicaciones que eso trae para la familia Zelaya, para el gobierno y para el pueblo hondureño. Entonces, esa sensación realmente es pues triste, ¿no? Porque vemos lo que viene y es algo que quisiéramos pues no tener que experimentar nuevamente en el país. Y luego con la cadena de radio y televisión de anoche, realmente todo el mundo esperaba que hubiera una declaración más contundente por parte de la presidenta de qué hacer con las acusaciones de personas cercanas a su gobierno, de personas importantes en su partido, de líderes de su partido vinculados con el narcotráfico para poder depurar las instancias, ¿no? Sabemos que esas elecciones, particularmente de 2013, hay rumores de la de 2017 y 2021, pero particularmente de la de 2013, fueron elecciones donde el capital del narcotráfico está evidenciado, ya se filtró en todos los partidos políticos, donde David Leonel Rivera Maradiaga, en efecto, anduvo presentando, construyendo trampas como esta, ¿no? En la cual grababa con videos a personalidades del mundo político, del mundo empresarial y del mundo criminal para después buscar utilizar estas pruebas como chantaje para poder lograr los favores o incluso como mecanismo para poder reducir su pena. Sabemos que eso ocurrió y negarlo no resuelve el problema. Esperábamos una actitud más contundente con la presidenta que nos orientara hacia dónde vamos como país ahora, y lo que nos dice es que hay una intención por parte del gobierno ahora de utilizar los mecanismos de persecución penal, los mecanismos judiciales para perseguir a personas de la oposición que, si bien han sido mencionados, no tendría que ser a través de este mecanismo, no tendría que ser en este momento. Esa persecución esa investigación, ese proceso se debió haber dado desde que salieron mencionados y no esperar a que apareciera Carlos Zelaya en este video para entonces recordarse de que hay 35 personas que están en el mundo político mencionados, ¿no? Algunos de ellos es importante, si bien sale mencionado, no hay carga probatoria para poder construirles un caso penal en Honduras. Entonces lo que vamos a ver realmente es un espectáculo que va a hacer ver mal a la Fiscalía, que va a hacer ver mal al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia, porque la intención no es buscar justicia, sino crear una especie de venganza, crear una especie de imagen de que todos los partidos políticos son narcotraficantes, menos el mío, y eso realmente crea esta sensación que creo yo que es bastante compartida en el pueblo hondureño. Entonces tú esperabas más, tú esperabas una posición más autocrítica y propositiva, consciente y plural de la presidenta Xiomara Castro. Yo esperaba alguna especie de corrección de un camino que han venido tomando desde que anunciaron que eliminaban la extradición. Es un camino equivocado y lejos de corregir el camino, siguen insistiendo en tomar decisiones equivocadas, siguen insistiendo en no reconocer el problema, ¿no? Y sabemos que cuando no se reconoce un problema, esto es como un vicio, como el alcoholismo. Si no se reconoce que hay un problema, no se resuelve. Hay que reconocerlo para buscar juntos como pueblo, como sociedad, las soluciones a algo que nos afecta a todos y que es mucho más complejo, ¿no? Y esto no ocurrió en esta cadena de radio, se vinculó incluso a la figura que está todavía expuesta como candidata presidencial en un proceso que va a fracasar, porque esto que ocurrió ayer es el anuncio de un fracaso, porque muchos de estos casos no se sostienen, y los abogados de aquí saben de que estos casos no se sostienen, por mucho que han sido mencionados. No es lo mismo la mención que el video que vimos ayer, ¿no? En el video que vimos ayer, incluso como efecto mediático, y luego vamos a discutir si eso es suficiente para solicitar en extradición a don Carlos Zelaya o no, o qué implicaciones tiene este video para el señor Zelaya y para las familias Zelaya y el gobierno de Xiomara Castro. No vamos a poder discutir todo eso, pero incluso en esas condiciones
no es igual a nivel mediático, no es igual a nivel de prueba criminal. Un video donde obviamente está aceptando dinero para la campaña presidencial de 2013 versus una mención que no ha salido además en otros lugares, que varios de los casos mencionados ahí pues han sido mencionados una vez, pero no necesariamente eso significa que podría iniciarse un proceso penal en contra de ellos, mucho menos extradición. Sí, solo imagínate, $650,000, con eso vamos a contribuir para la campaña, 13 millones de lempiras. Allá, miren ustedes cómo se lo reparten. Sale Carlos Zelaya y dijo, bueno, la mitad para el comandante, dice, y la otra mitad para Santa Bárbara, para Colón, para Olancho. Es decir, son cosas irrefutables que han llevado a algunos hondureños como Joaquín Medina inclusive a decir, si a este lo destituyeron por estas razones, si al otro lo destituyeron por estas razones, ¿renunciará el asesor presidencial? Bueno, estamos llegando a esos momentos donde hay más gente que habla más claro fuera del gobierno que el propio gobierno, que admite que la corrupción y el narcotráfico ha salpicado a todos los partidos, menos al partido en el gobierno. Gabriela Castellanos inclusive se ha atrevido en las últimas horas a solicitar la renuncia de la presidenta Xiomara Castro Zelaya. ¿Qué impresión te queda lo del video Joaquín Medina y la comparecencia? Joaquín Mejía, perdón. Ya está cambiándome. Me dicen mis compañeros y amigos más cercanos, Renato, cuidado con eso, algo está pasando, pero bueno, discúlpame, Joaquín. ¿Qué impresión te queda? Bueno, en primer lugar, sí me gustaría apuntar con todo respeto la importancia que siempre tiene la voz de las mujeres en este tipo de análisis, que son importantes para el país. En segundo lugar, yo sí creo también que hay que rescatar un valor fundamental en estos momentos de tanta crisis y que se ha profundizado con el video, y es el tema de la coherencia. Es decir, no podemos aceptar que los que callaron ayer ante las acciones de narcotráfico de los hermanos Hernández, hoy se llenen la boca con actos de pureza denunciando los supuestos vinculaciones de los hermanos Zelaya en temas de narcotráfico. Y por el otro lado, tampoco podemos aceptar y admitir que aquellos que señalamos los actos de narcotráfico, los hermanos Hernández, ahora nos callemos y tratemos de justificar eso. Y me parece a mí que la coherencia es fundamental. En ese sentido, yo lo primero que planteo es, después de ver el video, es que sin duda alguna el voto en Honduras es uno de los factores que menos peso tiene en sistema electoral hondureño. Es decir, creo que el video de ayer viene a ratificar lo que hemos venido arrastrando desde hace más de una década, en el sentido de que el dinero del narcotráfico es un factor esencial en el proceso electoral hondureño. Y esto nos lleva a reflexionar algo que dice Óscar, que posiblemente el proceso electoral hondureño nos lleve a un fracaso. Yo creo que es disfuncional desde hace mucho tiempo y que ha sido un fracaso desde hace mucho tiempo, porque los procesos electorales deberían de servir como filtro para evitar que los enemigos de la democracia, estamos hablando de corruptos, narcotraficantes, violadores a la Constitución, golpistas, no puedan acceder a los cargos públicos. Pero cuando vemos en nuestro proceso electoral que esos filtros no funcionan, estamos hablando de que no sirven. En tercer lugar, yo creo también que es sumamente importante el tema de la cadena nacional por dos cosas. Yo lo voy a poner uno en positivo y otro en negativo. La parte en positivo es que al menos la lista que nos ofrecieron nos indica la necesidad urgente, ya no solamente de una CICI que acompañe un proceso de transformación, sino también la necesidad de que la presidenta Castro corrija y revierta la decisión de haber denunciado el tratado de extradición. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí en lo particular, yo me quedé también bastante decepcionado porque parecía, y lo dice uno de mis compañeros en el ERIC, Elvier Hernández, ayer en un análisis decía, es que pareció como decir, miren, con esta lista, estos son más criminales porque tienen más cantidad. Era como, sí, ustedes también son criminales y ustedes tienen más en el Estado. Y eso a mí me parece lamentable. Esa impresión nos causó. Sí, ¿qué esperaba yo en lo particular? El primer anuncio que esperaba yo era la presidenta Castro decir, revierto la decisión de denunciar el tratado de extradición, para dejar claro que no voy a ser selectiva y que no voy a proteger a nadie. En otras palabras, lo que decía Juan Orlando Hernández, aunque en la práctica hacía otra cosa, caiga quien caiga. En segundo lugar, yo inmediatamente también esperaba que la presidenta Castro exigiera la renuncia o destituyera a aquellos que están siendo vinculados, y yo lo digo abiertamente, lo publiqué en un tuit, porque
Algo positivo, que yo creo que hay que plantearlo también desde el vaso medio lleno, y con esto voy a terminar. Miren, en el gobierno anterior escuchamos que Julián Pacheco Tinoco era mencionado, que el otro era mencionado, que el otro era mencionado, y no se dignaron a renunciar. El hecho de que ahora hayamos visto, por ejemplo, que se haya destituido al general Savillón por lo que pasó en Támara, responsabilidad política, que haya renunciado el viceministro de Defensa por los audios vinculados con un grupo que estaba permitiendo que se fuera un grupo que había cometido un crimen, y eso es algo positivo. La renuncia del secretario del Congreso y del ministro de Defensa también por estos narcovideos es algo positivo. Y por tanto, creo yo que en ese sentido debemos de ver en términos positivos que la conciencia política ciudadana ha madurado a tal punto que es un factor esencial que sirve de presión para que este tipo de gente, junto a otros factores, también renuncien. Y por eso es que yo también espero y sigo esperando que la presidenta Castro todavía tiene la oportunidad de tomar esas dos decisiones. Primero, creo yo que su asesor presidencial, Mercelaya, tiene la obligación moral de dar explicaciones y dar un paso a un lado. Y por otro lado, la presidenta Castro creo que puede mandar un mensaje contundente de que está dispuesta a luchar contra el crimen organizado si revierta esa decisión en relación con el tratado de extradición. Este es un momento para dilucidar muchas cosas en el país. Yo asumo que quien toma las decisiones de gobierno es la presidenta Xiomara Castro. Y escuchan al pueblo lo que le está exigiendo: revierta esa denuncia del tratado y empiece a depurar al grupo cercano a usted. Exíjale la renuncia a Mel. Y así la gente deja de pensar que Mel es el que gobierna, que Mel es el que toma las decisiones y que la presidenta es simplemente un débil instrumento ahí en la casa de gobierno. ¿Cómo recibe libre esta exigencia popular de que reviertan la decisión que han tomado con el tratado de extradición con Estados Unidos? ¿Cómo recibe libre estas imágenes que se han divulgado ayer donde aparece, ¿quién me puede refutar? Que ahí aparece Carlos Zelaya prácticamente haciendo un contrato verbal con los narcos, que le dicen $650,000 para la campaña de 2013. Mira, yo voy a poner 150,000, mi hermano Javier va a poner 150,000, el otro va a poner 100,000, el otro va a poner tanto. Y sale don H y dice: miren, yo tengo mis dudas, dice, solo voy a poner 50,000 porque la vez pasada le pasé 2 millones a Mel, dice, y no le llegaron. Molesto don H. Un video irrefutable de cómo el narcotráfico ha salpicado a liberales, nacionalistas y a libres. ¿Cómo recibe libre todo esto, diputado Ramón Barrios? Muchas gracias, don Renato. Yo creo que lo primero que tenemos que decir desde el Partido Libertad y Refundación y admitir que este es un momento propicio, efectivamente, para que pasemos más allá del examen de conciencia y que la institucionalidad del país tiene un campo de oportunidades para ejercer la acción penal pública en los casos concretos, tal como lo manda la Constitución de la República. Que la sociedad hondureña entienda que el país y uno de los elementos esenciales de un Estado de Derecho es la división de poderes, que no es la presidenta de la República quien ejerce la acción penal al caso concreto, sino que quien la ejerce a través de requerimientos fiscales es el fiscal general del Estado. Y que con la actuación del debido proceso debe demostrar la culpabilidad en un juicio oral y público ante la Corte, ante los tribunales de justicia del país. Yo creo que eso tiene que estar bien claro, porque a veces me da la impresión que le exigimos a la titularidad del Poder Ejecutivo actuaciones jurisprudenciales, actuaciones judiciales que no corresponden en un Estado constitucional de derecho. Lo segundo, que por supuesto que nos hemos dado cuenta que como en 12 años y 7 meses se destruyó la institucionalidad del país, como el dinero del narcotráfico penetró
toda la institucionalidad del país, eso no lo podemos negar. A mí me parece que, y en el Partido Libertad y Refundación, la presidenta fue contundente en el día de ayer. Una de las cosas que dejó clara la presidenta Xiomara Castro es que condenó cualquier encuentro entre narcotraficantes y políticos. Yo creo que esto es claro por parte de la presidenta. Cualquier encuentro, y cualquier encuentro implica el encuentro que miramos en el video. O sea, yo creo que no admitir que la presidenta fue contundente condenando ese encuentro, cualquier encuentro, incluye el encuentro del video que vimos ayer de Carlos Zelaya. Yo creo que somos mezquinos si no reconocemos esa declaración enfática de la presidenta de la República. Lo segundo es que le exigió a quien debe exigirle en un Estado de Derecho que ejerza la acción penal pública. Le exigió al Ministerio Público ejercer con la celeridad del caso, es decir, con la inmediatez que procure la investigación que llega el Ministerio Público, las sanciones a quienes estén involucrados en el narcotráfico sin distinción alguna. Quien no reconozca entonces que la presidenta también le ha exigido a quien le debe exigir en un Estado de Derecho, que es al fiscal general del Estado, que ejerza la acción penal con cualquier involucrado, que incluye también a Carlos Zelaya, por supuesto, es mezquino que no le reconozcamos eso. No es la presidenta de la República quien ejerce la acción penal pública. En un Estado de Derecho, quien debe ejercerlo es el fiscal general del Estado, quien debe demostrar con prueba en un juicio oral y público y vencer al imputado. Y la sentencia condenatoria debe venir por parte de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que esas dos posiciones es evidente, digamos, la claridad y la contundencia de la Presidencia de la República cuando exige combatir la narcoactividad, pero el involucramiento de la clase política del país. Lo tercero, y yo creo que aquí se nos está olvidando, que entra un actor muy importante, muy importante. Por 12 años y 7 meses aproximadamente del gobierno anterior, se destruyó no solamente la institucionalidad del país a sabiendas, pero es que se destruyó también el esquema de seguridad contra el narcotráfico. Y es un actor importantísimo. Y ella lo denuncia. ¿Quién apagó los radares que detectaban las avionetas que traían droga a este país? ¿Por qué se apagaron los radares desde Cayo Hueso? ¿Quién operaba esos radares? ¿Por qué razones? ¿Por qué razones no se siguió apoyando a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas de Honduras con el apagón de los radares? Yo te digo, diputado Barrios, que un ministro de Defensa me dijo, ¿sabes cuál era el temor de los estadounidenses? Que con la información desprendida de ese monitoreo de radares, las instituciones de seguridad pasaban la información a los narcos, me dice. Pasaban la información a los narcos. Yo les reclamé, dice, yo les reclamé. Y me dijeron, ¿cómo le vamos a estar suministrando información a la seguridad de ustedes si la seguridad de ustedes transmite toda esta información a los narcos? Esa fue la razón. Si no la sabía la presidenta, un ministro de Defensa, te estoy escuchando, Oscar, que dice sí, así es, ¿es la información que tienes? Así es, no. Sí, es la información que tengo y además los narcos le llamaban la hora feliz. La hora feliz era precisamente donde ellos sabían de que iba a haber un tiempo en el cual no iban a ver no solo los radares, sino además que ponían de acuerdo con la policía de ciertas zonas del país. No, algunas hay acusaciones incluso que les quitaban los radios, los oficiales, los radios a los agentes de policía que tenían que estar cuidando ciertas rutas para que pusieran pasar realmente, y eso era un asunto de la relación de los narcotraficantes con gobierno. Además, el señor Barrios habla de una lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico es
es un mal que muta constantemente. O sea, las estructuras del narcotráfico que tenemos ahora no son las mismas de las que habían hace 5 años, no son las mismas de las que habían hace 20 años, ¿no? Entonces, no puede ser que teníamos un sistema de investigación y persecución hace 15 años porque no lo teníamos, porque el narcotráfico cambió precisamente en ese momento, a partir del año 2006, por razones externas a nuestro control en Honduras. Entonces, lo que ocurrió es que no se adaptó o se impidió la adaptación, pero sí, es correcto. Había autoridades de Honduras, del gobierno de Manuel Zelaya Rosales y del gobierno de Pepe Lobo y del gobierno de Juan Orlando Hernández que colaboraban con el narcotráfico, y esto es lo que está demostrado en este video. Aquí está un policía, en ese tiempo no estaba en condición de retiro, Danilo Orellana. Bueno, Danilo Orellana ha dicho algunas cosas ayer en HRN que nos parece que suman al debate que hay en el país, y además nos va a ayudar con todo esto que estamos debatiendo ahora mismo. No obstante que ha recibido información que será querellado por algunas expresiones suyas manifestadas ayer en la estación HRN. Renato, yo no sé si puedo terminar con... Concluye, Ramón, sí. Y después vamos con Danilo Orellana. Sí, bueno, independientemente del análisis de Oscar, yo hacía preguntas. ¿Quién había pagado los radares a sabiendas? Pero además se le exigió al gobierno y al Estado de Honduras que también se reformaran leyes que prohibían derribar las aeronaves que dirigían los desplazamientos de esas aeronaves. ¿Quién pidió esa prohibición? Es el mismo actor que apagó los radares. Yo creo que este elemento es muy importante como génesis para ir entendiendo que hay un actor que tiene mucho que decirnos y que responder a este combate del narcotráfico de hace 12 años y 7 meses. Porque si había una lucha contra el narcotráfico y ya se sabían, estos videos son del año 2013. Es que no son nuevos. Ya el gobierno y el Departamento de Estado y la Embajada norteamericana sabían qué políticos estaban conversando con los narcotraficantes. Es decir, sabían quiénes eran. ¿Y por qué los dejaron gobernar? ¿Por qué avalaron elecciones? Oscar, si me deja, Oscar, yo creo que yo no lo interrumpí. Oscar, con respeto, yo cuando usted interviene no lo interrumpo. Entonces, digamos civilizadamente, deje exponerme y usted contesta con todo gusto. Entonces, ¿quién a sabiendas de quiénes eran estos políticos que estaban siendo financiados por el narcotráfico los dejó gobernar? Avaló elecciones amañadas, avalaron elecciones al margen de la Constitución de la República. Es el mismo actor de siempre. Es el mismo actor de siempre. En conclusión, por lo diputado tanto, Barrios, la presidenta ayer dijo, dentro de las cosas que estableció, es que no iba a permitir la instrumentalización por parte de la embajada norteamericana de la figura de extradición para decidir a quién se acusa, a quién no se acusa, en qué momento se acusa, pero esa instrumentalización tiene un objetivo final: la destrucción del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y revertir cualquier proceso electoral que no sea afín a los intereses del gobierno norteamericano a través de la Embajada de los Estados Unidos. Oscar, ¿qué decías? No, a mí me parece realmente importante, ¿no?, reconocer sí que Estados Unidos tiene mucho que explicar a Honduras en cuanto a su relación con Juan Orlando Hernández, en cuanto a su relación y el apoyo que dieron a ese gobierno, pero también Estados Unidos dejó gobernar, dejó entrar al proceso electoral al Partido Libre, aún sabiendo ese video. Entonces podemos aplicarle también por ese supuesto, asunto, Oscar. ¿Cómo sabiendo que Juan Orlando Hernández era delincuente, también cómo sabiendo que Carlos Zelaya era un delincuente, lo dejaron entrar en el proceso electoral? Por supuesto, Oscar. Además, sabemos que los procesos criminales se construyen cuando hay prueba, ¿no? Y en el caso en algunos casos, no sabemos qué carga probatoria pueden tener. Este video se está filtrando ahora, no sabemos si hay una investigación, sospechamos que hay una investigación,
Lo que estamos discutiendo no es el proceso de extradición de Carlos Zelaya, que eso no lo sabemos todavía. Lo que estamos discutiendo es un video de hace 13 años en el cual se le vio recibiendo dinero para la campaña electoral del narcotráfico. Si hay proceso judicial o no hay proceso judicial en su contra en Estados Unidos, eso no lo sabemos. Y la reacción del gobierno es lo que nos tiene ahora discutiendo. Fue contundente la presidenta, dice el diputado Ramón Barrios. Tú dijiste que se quedó corta en esa comparecencia. Yo como ciudadano no creo que fue contundente. Yo creo que así como se mencionó con nombres y apellidos una lista, ¿por qué no se mencionó con nombres y apellidos también a las personas que están vinculadas en el video? Pero, con nombres y apellidos, Ramón. Sí. Primero. Segundo, creo yo también que, miren, se habla de que el tema de extradición es una cuestión de ciudadanía, de soberanía. Yo sí estoy totalmente de acuerdo en que la Embajada de Estados Unidos en Honduras, a lo largo del tiempo, siempre ha sido injerencista. Es decir, ha avalado fraudes electorales, se presenta incluso en el Tribunal Superior Electoral como si fuera una autoridad para decidir si Juan Orlando Hernández sigue o no en el poder con una reelección ilegal, opina sobre cosas que no debe opinar en un país porque somos soberanos. ¿Ustedes se imaginan un embajador hondureño de cualquier país opinando sobre los temas que opina la Embajada de Estados Unidos en Estados Unidos? Sería imposible, sería impensable, sería condenable. Y yo creo que no podemos, independientemente de quién esté en el gobierno, yo creo que como ciudadanía hondureña debemos de condenar el papel de la Embajada de Estados Unidos que traspasa las fronteras diplomáticas. Y eso hay que dejarlo claro. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Oscar. Ahorita estamos discutiendo de un video donde aparecen funcionarios vinculados al partido de gobierno y en ese sentido, si a mí la presidenta Castro dice, bueno, por una cuestión de soberanía nacional, por estas injerencias de la Embajada de Estados Unidos, yo pregunto, ¿por qué mejor no se eliminó el tratado con el tema de Palmerola? Ese sí es una violación a la soberanía nacional, es una base militar que tenemos y eso sí lesiona fuertemente la soberanía nacional. Pero el tratado de extradición, ¿acaso no hay más tratados bilaterales entre Estados Unidos y Honduras? Sino que se toca exclusivamente ese tratado de extradición que, hay que decirlo, yo creo que es importante. El tratado o la extradición es una figura jurídica internacional de cooperación judicial entre estados para, obviamente, luchar contra actos ilícitos que tienen efectos transnacionales. Y hasta el momento, esa figura de la extradición nos ha demostrado que ha sido eficaz, que ha sido eficiente. Sin esa figura de extradición, seguramente esas casi 50 personas que están en Estados Unidos estarían todavía aquí. Entonces, yo como ciudadano digo, vamos a ver, si hay una lucha frontal contra la criminalidad organizada, ¿por qué eliminar una herramienta que es fundamental? Y además, es una herramienta que no es un asunto que se inventa Estados Unidos y Honduras. Desde 1933 tenemos un tratado, la Convención de Montevideo sobre extradición, en los que es de los pocos tratados multilaterales donde Estados Unidos forma parte, y Honduras también. O la Convención de Naciones Unidas sobre Criminalidad Organizada, donde se obliga los estados se obligan a adoptar medidas como la extradición para luchar contra la criminalidad transnacional. Entonces, yo como ciudadano sigo sin entender qué tiene que ver una figura jurídica de cooperación judicial que tiene que ver con el Departamento de Justicia, no con el Departamento de Estado, con algo de soberanía nacional. A mí por eso es que me preocupaba. Yo sinceramente esperaba que la cadena nacional de ayer fuera que la presidenta Castro dijera, revierto esa decisión de denuncia para demostrar que mi lucha contra la criminalidad organizada no tiene colores políticos. Pero cualquiera puede decir, ¿cómo la va a revertir? ¿Cómo la va a revertir si cada día, y con estos videos, se demuestra que Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta, recibió dinero del narco? Y esto más, y que dijo, miren, esta mitad para el comandante y la otra para esto. Entonces, está tocando al esposo y al cuñado. Y aquí la gran pregunta entonces, ¿la decisión fue para proteger al esposo y al cuñado? ¿Le contesto, Renato? Pero primero que me conteste Danilo Orellana, porque Danilo tiene otra información y claro, ya le voy a pasar para que usted responda a esa interrogante. Danilo. Buenos días, Renato, buenos días, amigos. Miren, esto empieza desde el 2011, donde el presidente Obama en la Casa Blanca hace una conferencia de prensa y menciona que el grupo criminal más fuerte de Honduras eran los cachiros.
Por tal razón, la DEA y miembros de la policía los interceptan en el 2012 y hacen la negociación con ellos y planifican y llevan a cabo que sí se van a entregar y que una de las cosas es que van a llevar a la familia, a los papás, todo lo que convive el vínculo de los Maradiaga. Y ya en el 2013 les proporcionan la DEA una gran cantidad de equipos sofisticados, cámaras en relojes, cámaras en anteojos, en teléfonos, y empezaron a hacer una gran cantidad de visitas, porque ellos dijeron que iban a entregar. Entre algunos de los casos que cayó fue el hijo del expresidente Pepe Lobo, fueron de un empresario en San Pedro Sula también que cayó, de esta misma forma. ¿Quién fue este empresario? Recuérdamelo. Don Jaime Rosenthal. Ah, don Jaime Rosenthal. Sí. A él le hicieron una encerrona. Y don Jaime agarraba los teléfonos y los ponía por ahí. Y a él lo enterró. Y yo admiro a Yanni Rosenthal porque él se echó toda la carga y fue a Estados Unidos y se quitó todos los cargos y solo, bueno, por la conspiración que él sabía, por eso fue que estuvo como 30 meses allá. Pero yo lo admiro por la actitud que él fue. Él fue, aunque la información era de que también lo querían exhibir aquí en el país y por eso se fue por la frontera con Guatemala, pero se presentó. Es una cosa de un hombre de valor y de temple. Por tal razón, yo al ver este video que salió, una cosa es cuando uno se tiene información que sabe que yo he dicho, hay una información. Por ejemplo, yo dije, sí, hay una información de que hay unos videos que hay gente que está involucrada. Esa información, cuando ya sale el video, esa inteligencia indica que ratifica lo que yo estaba diciendo, la información, y no se tiene que molestar, porque para mí esa es la parte de inteligencia. Cuando es inteligencia es que es concreto. El caso es concreto porque ahí usted no puede decir nada. Hey, no, está mintiendo. Ahora, ¿hay alguna diferencia? Porque la narración de ese video dice que le entregaron para la campaña de 2005 a través de terceros dinero a Mel Zelaya con la condición, esto lo dijo un cachiro, de que pusiera de subsecretario de seguridad a Midencio Kelly. Entonces dice uno de los cachiros, pero entendemos que no le llegó ese dinero en el 2005 a Mel. Y desapareció uno de los intermediarios, un diputado liberal que le decían de apodo Muñecón. Sí. Eso fue lo que usted relató ayer. Claro, porque pero los cachiros dicen que no le llegó el dinero a Mel. Usted dijo que sí le había llegado ese dinero a Mel. No, estaba la información y eso se manejaba, estaba la información y le hicieron lo que se maneja. Voy a ver la misma información, falta llegar a ver si es cierto o es mentira o no es mentira. La cosa es que le llegaron, ellos planificaron darle $500,000 para que pusiera a Okelí. A Midencio Kelly, sí. A Midencio Kelly. Un oficial de policía que era, no puedo decir el nombre por seguridad, tenía nexos con los de la CIA en Palmerola y les voy a decir, miren. ¿A quién? A los de la CIA de que iban a poner a este individuo como viceministro y que eso era peligroso para Honduras y tenía razón. Entonces los de la CIA vinieron y le vinieron a hacer a Hugo Loren. Eso es lo que lo maneja información. Entonces Hugo Loren paró y habló con el presidente y le dijo, no haga eso. Entonces se paró. La gente del narcotráfico fuerte, como no les cumplieron, entonces aparecieron muertos dos. Uno de ellos era Muñecón Salgado y otro que Fernández, algo en San Pedro Sula, era otro diputado, que era el que hacía los mandados. Esa es lo que se rumoraba en ese tiempo y todavía. Pero quiero decir una cosa. Yo creo que van a haber más videos de otra gente que está involucrada. Y yo creo que Estrada me lo puede decir y me lo puede comprobar. Claro. Van a sacar más videos de otra gente porque no creo que los Rivera Maradiaga solo hayan hecho una reunión. No creo. O con los Jaime o con otras. No creo que solo hayan sido dos. Si tuvieron un año, Renato, tuvieron un año
para hacer todo ese Escuché que Barrios dijo que hay 16 videos. 16 videos. Entonces ahí va a salir un montón de personas involucradas que ustedes políticos, empresarios, no tienen ni idea de quiénes van a ser. Diputados al Congreso Nacional actuales, periodistas, diputados al Congreso Nacional actual. Que ya cuando salgan los videos, eso sí se convierte en inteligencia, y es cierto, como ese video. Primero yo decía que eran rumores, que solo había movimiento, pero ahí ya está claro que es de inteligencia, y eso es contundente con cualquier cosa que nosotros podemos decir. Lo que yo miro aquí, y creo que Estrada lo puede decir, es que el gobierno de Estados Unidos no procede contra el señor Carlos Elías, porque ahí ellos solo hablan de dinero aquí en el país, no están hablando de tráfico de drogas, no están hablando con la presunción de que van a traficar drogas. Esa es la clave. La clave es que aquí están haciendo un delito internamente de comprar a favores políticos. De corrupción. De corrupción. Por eso es que ellos no utilizan eso en Estados Unidos, porque a Estados Unidos no le interesa el narcotráfico. El tráfico de drogas que vayan de ellos. Aquí las cosas políticas que ocurran y lo que hagan aquí, esa es otra cosa. Por eso, ese video no lo utilizan ahí, pero lo dicen. Y hay un montón de videos que los van a echar así como este, pero hay otros que no. Hay otros que no, que van armando. Estados Unidos es un país que hace las cosas con calma, y las agencias son muy diferentes. Las agencias, la CIA, la DEA, el Departamento de Estado, y después se complementan esa información. Entonces, al muñecón y al otro los mataron porque no se colocó como subsecretario de Seguridad a Midencio Kelly, o porque estos no le entregaron el dinero a Amel. Eso del dinero no sé, no lo puedes decir. Pero una de las razones por las que lo matan es porque no cumplieron. Porque no cumplieron de haberlo puesto. Sí, Oscar. No, la información del dinero que viene de lo que se conoce, viene del juicio de Donache, donde Donache, cuando le preguntan si le entregó dinero a la campaña de Manuel Zelaya Rosales en 2005, dice que sí, que le entregó $2 millones. Claro, como sabemos cómo funciona también la fiscalía y cómo funciona también los procesos judiciales de Estados Unidos, ellos no continúan la pregunta de si ese dinero llegó o no llegó. Solo dicen, entregó el dinero. Y él dice, sí, entregamos 2 millones para la campaña, pero no sabemos nunca si ese dinero llegó o no llegó. Entonces, de ahí surge la información de que Donache entregó ese dinero. Sí, sí. Joaquín, y luego responde el diputado Ramón Barrios. Bueno, yo creo que al menos desde la ciudadanía resulta impactante, aunque obviamente no es novedoso. Yo prefiero ver el vaso medio lleno y ver esto como una enorme oportunidad que tenemos como sociedad para poner un alto a esta grave crisis de institucionalidad que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, antes del golpe de Estado, pero que se profundiza con el golpe de Estado sin ninguna duda. Y esto nos viene a ratificar la necesidad, al menos yo en lo particular creo, de que se agilice, primero, en el Congreso Nacional, todos los partidos políticos, el tema de la Sisi, porque creo yo que la institucionalidad hondureña no es capaz ni tiene la suficiente voluntad para poder transformarse y para poder luchar efectivamente con este monstruo que estamos viendo que ha penetrado toda la institucionalidad y toda la sociedad. En segundo lugar, creo yo que una exigencia, así como lo hicimos en el 2015 alrededor de la Sisi, una exigencia ciudadana debe de ser que la presidenta Xiomara revierta la decisión de esa denuncia de ese tratado de extradición, porque ese tratado ya demostró que ha sido efectivo y que ha sido fundamental en la lucha contra el crimen organizado. Y en tercer lugar, yo vuelvo a insistir con el tema de las renuncias de personas que han sido señaladas. Estamos viendo no solo el asesor presidencial Manuel Zelaya, sino que también el alcalde de Tocoa, Adán Funes, que además ha hecho tanto daño a las comunidades. El caso de Guapinol es un ejemplo claro, y me parece a mí que, al menos en este momento, como ciudadanía, debemos de centrarnos en esas tres exigencias, y yo, en lo particular, también creo que el Ministerio Público tiene que tomar cartas en el asunto, porque, como bien dice el excomisionado, estamos hablando de un delito interno, hasta el momento, de acuerdo con el video, hasta el momento, y que por tanto lo que habría que ver ahí los penalistas son los que saben si este delito todavía si ha prescrito, no ha prescrito, pero lo que está claro es que la condena ciudadana, política, moral, debe de hacerse sentir en el país. Sí, sobre eso quiere referirse, pero después de la pausa, Oscar Estrada. Y queda la sensación, diputado Barrios, que de no revertir esta denuncia del tratado de extradición, la gobernante lo que hace es proteger a su familia. Es la sensación que queda entre los hondureños. No, yo solamente
quisiera contestar una pregunta válida que hacía Joaquín. ¿Por qué en la comparecencia de la presidenta hace alusión a 26 expedientes y 7 de 2 partidos políticos representados en el Congreso que hacen una totalidad de 33 casos? Y es porque, evidentemente, Joaquín y Ciudadanía, ya hay 2 expedientes que están abiertos en el Ministerio Público. Y yo digo los nombres, pues, el de Carlos Zelaya, porque él se presenta a hacer una declaración, y el del señor Adán Funes. Es decir, no lo hace porque precisamente la intencionalidad de la presidenta es decirle al fiscal general del Estado, aquí le entrego, desclasifico esto. Y por eso ella daba los números, daba una nomenclatura que las agencias norteamericanas tienen esos expedientes. Entonces, da la nomenclatura porque esos 2 expedientes, y lo vuelvo a reiterar, Joaquín, para que no quede ninguna duda, que la presidenta ya cuenta con que esos 2 expedientes de Carlos Zelaya, porque él se presenta a dar una declaración, y hay un expediente investigativo contra el señor Adán Funes. Es decir, que hay que sumar esos 2, pero la intencionalidad es decirle al fiscal, además de estos 2 del partido de gobierno, existen otros 33 que usted debe investigar en este caso de corrupción. Mire que es muy importante esta discusión, y termino rápidamente, don Renato. Desde el punto de vista penal, ese video, esos hechos, cuando los queremos encuadrar dentro de los tipos penales, en realidad no da con lo que tenemos hasta ahorita para narcotráfico. Es un caso típico de corrupción, y es un caso típico de corrupción que la presidenta ha condenado, que el partido condena y que le exige al fiscal general que proceda en consecuencia. Barrio, pero están conscientes que daña Mel desde el momento que Carlos Zelaya admite en ese video que la mitad de lo recibido, por lo menos en el 2013, era para el comandante. Bueno, eso es lo que dice Carlos Zelaya, ¿verdad? Pero obviamente, pero está el antecedente ahí también. Está el antecedente también que alguien le enviaba dinero al presidente para la elección del 2006 para el nombramiento de un viceministro, y dice, lo engañaron porque tampoco le llegó el dinero. Él mismo le dice, no le llegó. Entonces, independientemente, mire, aquí mal haría yo, está el video, y eso es irrefutable. Esos hechos, a quien les toca, por el Estado de Derecho en que vivimos, encuadrar esos hechos en un tipo penal, es al fiscal general del Estado. Esta es una oportunidad de que combata la corrupción. Esta es la decisión, por eso categórica, de la presidenta, de decirle al fiscal general, procede en consecuencia, sin, digamos, tomar en cuenta de quién está involucrado. Yo creo que también hay que reconocer, y hay algo que Joaquín lo reconocía, es la hidalguía que hace Carlos Zelaya de ir al Ministerio Público, renunciar a su puesto público como secretario y renunciar a la representación que le había confiado el pueblo hondureño. Yo creo que eso no ha sido una constante en los funcionarios públicos, pero yo quiero dejar sentado que la presidenta en la comparecencia de ayer fue categórica, diciéndole a quien tiene que decir, persiga estos actos de corrupción, persiga el narcotráfico. Esto es Estado de Derecho. Pero también debe saber la presidenta que según Nilia Ramos, ex fiscal, hay un expediente contra el esposo de la presidenta. Es que durante yo fui fiscal 2007 al 2015, pero específicamente del 2007 al 2009 hubo una investigación por el general Aristide González, en donde se encontraba en curso la investigación de 2 o 3 familiares de la familia Zelaya, incluyendo otras personas que se encontraban en el mismo expediente. La verdad es que fue primero a raíz de una avioneta que cayó en el aeropuerto, luego porque el general Aristides manejaba información de que se les iba o se les había entregado una cantidad de dinero en dólares que les serviría para financiamiento político. Lo cierto es que luego el general Aristides González, pues desafortunadamente lo asesinaron, y pues el requerimiento fiscal se paró.
No sé por qué el Ministerio Público, si el expediente ya estaba finalizado, por qué no continuó con con el desarrollo de un requerimiento fiscal. Ese expediente lo debe tener la lucha contra el narcotráfico o la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Había una copia que estoy 100% segura que la tiene la DEA. A estas alturas han pasado tantos años, pero si hay algún delito, esos delitos no están prescritos, puesto que algunos de los que estaban ahí eran funcionarios públicos. ¿Y quiénes de la familia Zelaya figuraban en ese expediente, abogado? Es que era una investigación donde figuraba don Carlos, figuraba el mismo presidente de la República, figuraba el hijo del presidente de la República, figuraban otras personas que ahí existe un video, por cierto, un video que en donde el general Aristide González lo proyectó y como le puedo asegurar, yo tampoco conocía ni conozco a la fecha, no tengo la oportunidad de conocer a don Carlos Zelaya, pero en el expediente pues se manejaba que eran ellos los que estaban en ese video, don Carlos y el Chapo Guzmán y otra persona que en ese momento el general Aristide González dijo que era un ministro de seguridad. Es una investigación que estaba en curso y pues, ¿qué más le puedo decir al respecto? Más que el Ministerio Público debe de sacar ese expediente, desempolvarlo y revisar si realmente faltan alguna otra diligencia para que se lleve a cabo ya sea un requerimiento fiscal o lo turne donde tiene que turnarlo para que a su vez se le siga se le deduzca la responsabilidad a las personas que sí estuviesen involucradas. ¿Y ese video dónde fue? Ese video fue en La Ceiba, fue en un carnaval. Yo quiero aclarar de que no con estar con alguien no significa que esa persona sea de la misma calaña de las personas que han sido sindicadas en el narcotráfico, pero que la verdad que lo cierto es que el Ministerio Público debe de investigar. Si hay responsabilidad, que busque responsabilidad. Si no hay responsabilidad, pues que pasen a pasivo el expediente. ¿Y por qué el Aristide González no siguió esa investigación en ese momento que era presidente Manuel Zelaya? Porque con palabras textuales de él, especificó que él iba a caerle cuando ya él dejara de ser presidente de la República. Posteriormente, pues desafortunadamente hubo el golpe de Estado y como 3 meses o 4 meses después murió el general Aristide González. Entonces, lo que dijo Danilo Orellana solo es una parte de toda esta trama. Es que lo que dijo el comisionado, el excomisionado en retiro, es que habían líneas de investigación, como las hay hoy en día también. Habían líneas de investigación y que dentro de esas líneas de investigación, él sabe que dentro de la investigación salió a relucir un dinero que fue trasladado para la familia Zelaya. Yo realmente sé que el expediente que mantenía la DLCN era un expediente bastante extenso, bastante amplio, en donde se trabajó bastante para desarrollar el mismo y donde se hicieron seguimientos, y dentro de esos seguimientos pues apareció ese video, un video que fue proyectado. Como le digo y le explico, yo no conocía ni al señor Zelaya, ni al señor Carlos Zelaya, ni a otra persona, y más que lo que sé yo, que se identificó allí en medio de ellos, al señor Chapo Guzmán. No puedo decir si acá estaba uno y si acá estaba el otro. Lo único que sé es que había un video donde aparecía el señor Guzmán en el país, en La Ceiba, en un carnaval, en una Homer. Estoy muy clara en eso, y si alguien quiere de más información, que se aboque al Ministerio Público, pues el encargado de mostrar ese expediente no soy yo, porque si yo saco un expediente del Ministerio Público, ahí sí me mandan me meten una acción penal. Pero
si el fiscal o los fiscales o el señor fiscal general puede darles más información sobre al respecto, si aún todavía existe el expediente ahí, si no ha sido sustraído o si quieren váyanse a la DEA, que también la DEA tiene una copia de expediente. Ok, tengo que ir a una pausa comercial ya, así de manera breve para después ampliar todo esto, Óscar Estrada. ¿Qué sensaciones te deja esto en unos 45 segundos? Bueno, sí, yo tendré que irme después de la pausa, Renato, pero solamente quiero concluir diciendo que a mí no me parece que la actitud del señor Carlos Zelaya es loable ni de valentía renunciar ahora que ha sido ya evidente algo que yo recuerdo por lo menos 2 querellas del señor Carlos Zelaya por este mismo caso. Una fue al jefe de Aeronáutica Civil cuando dijo lo del avión y que lo relacionó con el avión, y la otra fue contra el periodista David Romero Elner, cuando también mencionó estos vínculos, ¿no? Entonces, viene negándolo desde hace mucho tiempo, y hasta ahora que aparece en el video es cuando él reconoce y decide renunciar a un puesto que nunca debió haber tenido, ¿no? Porque estos vínculos, si vienen desde el 2013, él nunca debió haber sido diputado, porque daña al partido, daña a su familia. Con eso quiero concluir. Y lamentablemente me tengo que retirar, Renato, porque ya ahora sí me tengo que ausentar. Gracias por la invitación. Solo te digo, dame 30, 45 segundos. ¿Tú crees que ni la presidenta Xiomara Castro ni su esposo Manuel Zelaya conocían de lo que hacía Carlos Zelaya? Aunque Carlos haya dicho la mitad para el comandante y el resto para mí. Yo no tengo forma de saber qué conocían o no conocían ellos. Lo que sí tengo forma de recordar es que hay un proceso también por Juan Manuel Zelaya Rosales sacando $20,000 del aeropuerto de manera no declarada, y eso entra a todo este proceso de sospecha de que no nos están dando la información completa de qué es lo que ellos saben y qué es lo que ellos no saben, o hasta dónde están involucrados con este tema de financiamiento ilícito de campaña. Muchas gracias, Óscar. Voy a ir a la primera pausa comercial. Cuando yo entro aquí le digo a mis invitados, estaba don Ramón Barrios, ya Danilo Orellana, estaba también Joaquín Mejía. Les digo, miren, este es el momento preciso, coyuntural, para un punto de inflexión en el país, de todas las fuerzas políticas. Primero, que asuman que todos están untados, que todos fueron salpicados por el financiamiento sucio. Libre, Partido Nacional, Partido Liberal, las principales fuerzas. Todos han sido salpicados por el dinero sucio. Este es un momento, es un parteaguas, es un punto de inflexión en la historia de Honduras. Para que, ya sea afuera o adentro, se investigue a todos los que se mencionan en estos videos y concertar un nuevo país en materia de seguridad y en todo aquello que nos hace débiles. Claro, es un ideal mío, soy un soñador, ingenuo me dijo una vez una persona, soy un soñador, pero a mí me encantaría que a partir de esto nadie se exculpe y en su autocrítica todos admitan que han sido untados por el narcotráfico, y a partir de eso comenzar a reconstruir nuestro país. Porque no podemos seguir de aquí en adelante, no, es que ustedes son los culpables, aunque hayan videos que incriminen a los que culpan a los otros. Y ayer todos sentimos que llegó el cuasi Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a defenderse, a culpar a los otros y no ser autocríticos consigo mismos. Eso a mí particularmente como hondureño me decepcionó. Cuando esos videos son irrefutables. Ya nosotros ya conocemos que estuvieron untados y salpicados por el financiamiento. Si hasta están privados de libertad presidentes y hermanos del presidente, Partido Liberal igual. Lo bueno es que estos reconozcan, los de ahora, que también cometieron los mismos vicios que el de los otros partidos. Solo así, siendo autocríticos y admitiendo los errores, podemos construir esa anhelada Honduras. Utopía mía, no importa cómo lo califique usted, pero este es el momento, Vamos a la pausa. Tenemos más que decir con Joaquín Mejía, con Danilo Orellana, con Ramón Barrios. Va a entrar el director de Inside Crime también aquí al programa. 8:24, nos ubicamos específicamente en el Boulevard Centroamérica, a la altura de Hondutel y Emisoras Unidas. Ese es el tráfico vehicular
que usted se va a encontrar si usted viene de la colonia Kennedy o Miraflores y se dirige a sectores, por ejemplo, como la rotonda del Boulevard Juan Pablo II. Este es un tráfico bastante pesado a esta hora del día, cuando son las 8:24. Tómalo en cuenta, busque vías alternas, porque al llegar usted al sector, por ejemplo, de Colprosuma o Casa de Gobierno, que estamos a pocos metros de aquí, se va a encontrar un tráfico vehicular más saturado de vehículos. A esta hora del día, el tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. Director de Inside Crime califica de contradictorio mensaje de Castro. Es el principal titular que maneja a esta hora tunota.com. Usted tiene dos opciones. Si quiere saber de inmediato por qué califica el director de Inside Crime contradictorio el mensaje de la presidenta Castro, yo le invito a que abra, primero que entre a Tu Nota, abre ese titular y lee el contenido del mismo. Si no, espérenos a que venga aquí a Frente en unos minutos el director de Inside Crime para que nos dé la explicación de por qué considera contradictorio el mensaje de Xiomara. Castro ayer ha dicho lo que ya nos repetía aquí don Ramón Barrios: condeno cualquier tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos. Esto y otros temas de interés tiene tunota.com a esta hora. Lo invito para que ingrese ahora mismo. Tenemos mensajes. José Daniel Ávila escribe: el problema de Honduras radica que independientemente del color político de los que más daño le hacen al país, no son juzgados, no los hacen pagar. Por eso no importa quién venga o quién se lance. No existe un precedente de enjuiciar duramente a alguien que comete un delito. A la Bernardes vemos la misma táctica utilizada en su momento por Juan Orlando y el Partido Nacional. Lástima que no asuman su responsabilidad, reconociendo de su vinculación con el narcotráfico, pero sobre todo la intención de purgar a los delincuentes de sus partidos políticos. Gabriela Martínez: las recientes medidas implementadas por el gobierno buscan fortalecer la integridad del sistema político en Honduras. Queda más que claro, Renato, en menos de 3 años Libre demuestra que lo único que querían era ser ellos los actores de todas las chanchadas y hundir a Honduras. No tienen moral para defender a sus líderes. Urgen personas nuevas y honestas, escriben algunos televidentes a través de nuestra cuenta en X. Escribe Gilberto Ríos: saludos, no todos los partidos somos iguales. El narcotráfico no es un video, es una estructura. Es innegable el error cometido, pero esa es la excepción, no la regla, como en los partidos de la oligarquía. No sé, Gilberto, es que a mí me parece que los partidos de la oligarquía y Libre, con sus principales liderazgos, han cometido los mismos vicios. Joaquín, no sé, la impresión que tengo. Bueno, no es un error, es un delito. Es un delito, o sea, correcto. No podemos también, sí. Los conceptos son importantes y por otro lado, también hay que recordar, es decir, que Libre no surge de la nada. Libre también es parte de un conglomerado de otros partidos políticos. Sí. O sea, Mel Zelaya no es alguien nuevo que ha estado, es parte de esa oligarquía política que ha estado en el país y yo creo que no se puede desconocer. En ese sentido, yo sí creo firmemente que una de las cuestiones que hoy requiere y creo yo que exige la ciudadanía consciente, o al menos yo hablo desde mi persona, es volver al tema de las renuncias, y en dos sentidos. Yo creo que es importante, como un ejercicio ciudadano, y las redes nos pueden ayudar en eso, es hacer una lista de todos aquellos funcionarios públicos en todos los poderes del Estado, y sobre todo comenzando con el Congreso Nacional, que es donde se toman las decisiones de país, quienes de todos esos diputados y diputadas han sido señalados en los juicios de Nueva York por actos de corrupción, por temas de la lista Angels, etcétera, y que todos esos renuncien, que se hagan a un lado. Si realmente tienen hidalguía, si tienen dignidad, como decía Ramón, que se hagan a un lado. Entonces, es el primer ejercicio que yo como ciudadano demando y creo que como ciudadanía podemos hacer, y los medios de comunicación pueden aportar una lista de todos los diputados y diputadas que han sido señaladas y exigir su renuncia, primero. Y luego, en segundo lugar, yo creo que es importante ahora que los propios partidos políticos, es decir, si realmente en el Partido Liberal, en el Partido Nacional y en el Partido Libre hay personas que quieren depurar esas estructuras de gente vinculada con el narcotráfico, lo primero que deben de hacer es convocar a sus asambleas, o no sé cómo se llaman, para empezar a depurar. O sea, estamos teniendo aquí dirigentes políticos, coordinadores de partidos, incluso precandidatos presidenciales que han sido vinculados
o que han sido condenados y no es posible que puedan participar. Y hay que decirlo claramente. Miren, la democracia es el sistema que busca el gobierno de las mejores personas y evitar el de las peores personas. Y quienes están vinculados o supuestamente vinculados a este tipo de actos ilícitos no pueden participar. Y creo que es un ejercicio ciudadano que debemos de realizar. Y que me reflexione en los próximos minutos el diputado Ramón Barrios, pero yo estoy viendo que a toda costa Libre en este momento quiere proteger la figura de Manuel Zelaya. Porque es obvio, si todo esto en lo que lo involucra a su hermano Carlos, después de vistos estos videos, golpea a Amel, golpea al Partido Libre y de manera fuerte, que yo no sabría decir si se repondría Libre como partido político. Si esto que estamos viendo ahora salpica directamente el Mel, que de hecho lo está salpicando porque es su hermano el que está diciendo todo lo que ustedes han escuchado en el video. Y siento que, después de escuchar a varios dirigentes de Libre, que todo el peso se lo quieren hacer caer ahora a Carlos Zelaya. Claro, es el que aparece en el video. Pero en el video Carlos parece estar negociando para su hermano. Y con lo que dicen los capos también. Sí, es que yo le mandé a Mel esto. Algunos se aclaran, pero no le llegó. Sí, es que yo para la campaña de tal año le mandé esto a Mel. Entonces es bien difícil abstraer de Amel Zelaya de este asunto. Y yo no lo digo porque tengo prejuicios contra Amel, lo voy a decir hoy. Le tengo aprecio y respeto porque él siempre ha sido muy respetuoso conmigo, pero las cosas son como son. Yo como periodista interpreto que quieren mandar a la horca a Carlos Zelaya para proteger a Amel. Y que el Estado reaccione y mire lo que hace. Tiene razón Joaquín. Hay que hacer una limpia en todos estos partidos políticos de Honduras, porque el director de Insan Crime considera que hubo contradicciones en ese mensaje de Xiomara ayer. Estoy leyendo el titular en tunota.com. Voy con Steven Dudley, que es el director o codirector y cofundador de Insan Crime, que es el medio que ha divulgado ayer el contenido de estos videos de esa reunión en Río Piedras, San Pedro Sula, en el 2003. Adelante, Steven, sé que estarás pocos minutos, no te voy a quitar mucho tiempo y gracias por atendernos en Quito, Ecuador. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme en el programa. Muchos saludos a todos los invitados ahí al lado tuyo. Mira, lo que me llama la atención de la cadena nacional es el hecho de destacar los casos de opositores o de otros partidos políticos. Todos casos, o en su mayoría los casos, destacan esos vínculos entre política y narcotráfico, lo cual es muy, digamos, es muy importante hoy en día. Y todos los casos, y eso es la ironía y la contradicción, todos los casos se han hecho en Estados Unidos. Se han hecho a través de justicia del sistema de los Estados Unidos y no en Honduras. Y eso a los pocos días de haber cancelado el tratado de extradición. Ahora, yo no soy el superfan de extradición. A mí me parece que extradición debe ser una herramienta extrema, en casos extremos. Pero desafortunadamente el caso de Honduras es un caso extremo. Y se ha demostrado que se podría demostrar un poco lo que ustedes están comentando ahorita, la idea de depurar el sistema judicial. Se ha demostrado a través de los casos que se han hecho en los Estados Unidos. Entonces, si algo sirvió la extradición, era demostrar esos nexos, esos vínculos tan fuertes que existen entre la política hondureña y el mundo del narcotráfico. Y esa es la ironía de la cadena de anoche. O sea, a la vez que está cancelando un tratado de extradición, está utilizando esa misma extradición para poder hacer su argumento alrededor de que no son ellos, sino son los otros. Y la única manera que ha podido hacer ese argumento es porque existe la extradición.
Sí, mira lo que me escribe la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que no sé si la has entrevistado, pero es una mujer con mucha influencia y su opinión es muy válida en Honduras. Me dice: buenos días, estimado licenciado Álvarez, la presidenta no mencionó en la lista que leyó a ningún miembro de su partido libre. Y usted concluyó que la presidenta nos decía con su mensaje que todos los partidos estaban podridos. Es que al ni siquiera hablar de la mención que se hace en el video de Carlos Zelaya y lo que dice Carlos Zelaya y cómo menciona al marido de la presidenta, yo di por un hecho que la presidenta admitía que en su partido están metidos en el tráfico y reclamaba o decía, solo se dedicó junto a los otros del cuasi Consejo Nacional de la Defensa y Seguridad a mencionar a los involucrados o supuestamente involucrados en el narcotráfico de otros partidos, porque da por hecho que en su partido también están metidos. Entonces, no es que me reclamaba, pero me hacía la observación Julieta. Me dice: el listado que leyó solo habían del Partido Nacional y del Partido Liberal. La mayoría de ellos ya se conocían por la lista que citó el Ministerio Público. Hay diferentes categorías en ese listado leído anoche: extraditados y sentenciados, extraditados con proceso en curso, pedidos en extradición y prófugos, mencionados y fallecidos, mencionados con una situación agravada como el caso de Carlos Zelaya, porque ayer trascendió el video donde hay diálogos que comprometen y se mencionan a otros miembros de su partido a los cuales ella no hizo ninguna alusión, y nuevos casos que no citó el Ministerio Público sin explicar quién los investiga. Cuando se anunció la conferencia de prensa era de esperar que sería sobre los elementos nuevos. Ella habló de lo que se conocía. Fue un fiasco, un irrespeto a los hondureños lo que hizo Xiomara ayer. Ella debió hablarle al país qué va a hacer con este problema, sin excluir a su familia y su partido, porque es presidente de todos los hondureños. Saludos, licenciado, me dice Julieta Castellanos. Steven, ya para terminar, no te quito más tiempo. En la escala de los problemas con el narcotráfico de los países de América Latina, donde nos ubica en este momento. Adelante, Steven. No es una buena lista a la cual les voy a añadir, pero están al lado de países como Venezuela en cuanto a el involucramiento de grupos criminales dentro del Estado. Yo creo que Venezuela les supera, pero bueno, tal vez más cercano a lo que es Guatemala, en el sentido que los grupos criminales, y ahí es más corrupción que narcotráfico, pero los grupos criminales están incrustados en el Estado. Ese video es otra muestra, no es, digamos, una prueba sobre la cual se puede judicializar ni Carlos Zelaya y mucho menos. Puede ser como un comienzo de una investigación o una de varias pruebas que se utiliza para hacer un juicio, pero en cuanto a la situación macro, o sea, la situación de Honduras en general, es otra muestra en lo que nosotros llevamos 15 años en esto, y son 15 años de documentar estos casos de todos los partidos. Sí. Y de todos los niveles, desde lo local hasta la más alta esfera, obviamente. Y bueno, eso es otra en esa historia, en esa larga historia de Honduras, de tener esos nexos a los más altos niveles entre grupos de crimen organizado y la política y la élite también económica que hay en el país. Y eso es triste. Eso es triste, eso es triste. Ya lo hemos pasado con los partidos de derecha, involucrados en este asunto del narcotráfico. Y una persona muy importante, vigente en la política del país, me decía ayer: mira, ¿quién va a negar que los partidos de derecha se aliaron con el narcotráfico y comenzaron con el financiamiento? Pero ahora es peor, me dice, porque están convirtiendo a Honduras casi en un puerto más del cártel de los soles de Venezuela, me dice. Es toda una estrategia política.
De veras, le digo yo. Esa fue mi expresión, una expresión típica de los hondureños. De veras. Y me explica por qué él cree que están convirtiendo a nuestro país. Por eso me llamó la atención cuando tú reaccionaste con el uf a mi pregunta, que están convirtiendo a Honduras en un trampolín del Cártel de los Soles, que ya sabemos dónde tiene el centro del Cártel de los Soles. Termino con un mensaje breve tuyo, Steven. Adelante, buenos días. Mira, en últimas, es un proceso por el cual muchos países han pasado. Hay grupos criminales que operan en todos los países. En la historia también de los Estados Unidos ha habido familias muy importantes que se hicieron importantes siendo criminales o haciendo actividades criminales. Así que yo creo que de alguna manera también Honduras está pasando por un proceso que en el mejor de los casos se va legitimando o legalizando las familias y sus negocios a lo largo del tiempo. Esto es un momento muy difícil, pero puede ser como parte de lo que se puede considerar hasta un desarrollo normal de casi todos los países del mundo. Así que Honduras no debe sentir como excluido en ese sentido. Yo sé que es un poco triste, pero son procesos normales. Lo que hay que hacer es buscar la manera de, no sé si es depurar, pero incentivar a todos estos que funcionan en la ilegalidad a pasarse, aunque fuera poco a poco, a la legalidad, porque estos están incrustados ya en las élites económicas y políticas y no hay, de mi punto de vista, no hay manera de sacarlos. No es, creo que es más complicado que eso. Creo que es incentivarlos a pasar por otro lado. Y esos son negociaciones varias, negociaciones judiciales, políticas, económicas, que pasan a muchos niveles. Necesitan un gran esfuerzo por parte de la misma élite económica y política que se unen en ese esfuerzo, que se unen a legalizar esto, a ponerlo más hacia el lado legal que hacia el lado ilegal. Sí, pero debe haber una profunda autocrítica en todos, en todos. Mira a ver si el Partido Nacional institucionalmente nos ha pedido perdón a los hondureños por todo lo sucedido con la familia Hernández. No nos ha pedido a esta altura. Mira la comparecencia ayer de la presidenta Castro. No hubo autocrítica, no hubo autocrítica. Sí. Mira el Partido Liberal, el mismo gobierno se encarga de mencionar al presidente del Partido Liberal con causas abiertas por narcotráfico. No hay autocrítica de nuestros tres principales partidos políticos y así es muy difícil, sin esa autocrítica, reconociendo que el tráfico, que los traficantes los cooptaron en el financiamiento, tener esperanzas en que esto puede cambiar. A menos que nos surja un liderazgo político para los próximos procesos electorales confiable, fiable, que nos inspire, que nos cree certidumbre a los hondureños para hacer un esfuerzo supremo y que el tráfico y las redes criminales no sigan cooptando nuestra institucionalidad como ha ocurrido ahora. Te agradezco, Steven, y bueno, ya uno cuando lee Inside Crime no sabe con qué sorpresa nos va a salir Inside Crime, cuándo va a sacar el próximo video. Pero imagino que en cualquier momento nos sorprende porque dicen que son 16 videos los que existen. Gracias, Steven. Que estés bien en Quito. Bueno, muchas gracias. Ok. ¿Qué les pareció ayer a la ministra de Defensa, al ministro de Seguridad, al jefe del Estado Mayor Conjunto, a la presidente, con esa postura y en cadena? Yo decía que solo faltó el presidente del Congreso, la presidenta de la Corte, para que esa comparecencia hubiese sido del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. No estamos arrastrando a las Fuerzas Armadas a un torbellino. ¿Qué hacía Roosevelt Hernández ahí?
avalando lo que dijo la presidenta. Acuerpando, daba la impresión de que estaba acuerpando. El ministro de Seguridad. Bueno, es que leyó la lista, una lista de los nacionalistas, el ministro de Seguridad. Sí, acuerpando. Y voy a acotar algo de que lo que dijo él. Y la situación en Honduras se va a agravar más. Y le voy a decir por qué. Porque los narcotraficantes han estado trabajando tanto y la planta de coca solo se producía en Bolivia y en las partes altas. Pero los narcotraficantes, con lo que miro yo, mi hijo es biólogo y me explicó cómo es la cosa. Hicieron tanto examen y tanto ensayo con las plantas, que las plantas hoy se pegan aquí. Solo había que ver la pureza de esto. Indica que ahora va a haber plantaciones de coca en Honduras, en Guatemala y en México. Y si nosotros no ponemos un líder o una persona que nos lleve por buenos derroteros, esto se nos puede ir para otro lado. Yo creo que esto es que tenemos que reflexionar todos los ciudadanos y los partidos políticos. ¿Usted cree que un policía cuando mira este video va a decir yo estoy trabajando y estos están gozando y cuántos policías no han matado, cuántos oficiales no han matado, cuántos miembros de las Fuerzas Armadas no han matado y miran esto? ¿Qué piensa el policía? Bueno, si ellos reciben, yo por qué no. Yo por qué no. Entonces, esto es de predicarlo con el ejemplo. Por eso necesitamos, el futuro presidente tiene que ser una mujer o un hombre idóneo, capaz, honesto, que nos lleve y que tenga la suficiente capacidad para sacar este país. Este país es bello, hombre. Este país, tenemos 2 océanos, tenemos un montón de cosas en este país y nos hemos involucrado en esta cosa alguien por llevar las cosas donde no es. Y aquí usted no encuentra ni albañiles ni todo porque todo el mundo está yendo porque han perdido la esperanza y el objetivo de vida, porque todos tenemos un objetivo de vida. Usted tiene un objetivo de vida, un matrimonio, sus niños, sus nietos, a crecerlos y desarrollarse a alguien con una empresa y un montón de cosas. Pero los objetivos de vida se han perdido. Los empresarios no invierten porque aquí hay una situación sumamente difícil. No hay tranquilidad, no hay normas que nos rigen. Hay incertidumbre, hay mucha incertidumbre. Entonces tenemos que sacar un líder bueno, Renato. Y repito esto para escuchar los comentarios de Ramón Barrios y Joaquín Mejía. Ayer vi ahí al jefe del Estado Mayor Conjunto en esa comparecencia. Su presencia ahí es como avalando todo lo que se dijo. Al secretario de Seguridad, a la secretaria de Defensa, en un planteamiento político, pero a mí me preocupa sobre todo las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas, así como está la Constitución, están atrapados, que no saben si obedecer el espíritu de la Constitución y su rol dentro de la Constitución u obedecer a su comandante en jefe. Están atrapados en esa disyuntiva los militares hondureños. No saben si responderle a una presidente, ¿por qué voy a estar yo ahí, presidente? Primero, usted no está convocando al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Segundo, la Constitución dice que nosotros somos apolíticos, obedientes y no deliberantes. Y esa comparecencia fue prácticamente defender al partido y culpar a los otros. Entonces, bajo aquello de que nuestra jefa es el presidente, cuando es varón, nuestra jefa cuando es mujer, un militar es obediente a la orden del presidente o la presidenta. Y lo que dice la Constitución y su rol de lo que deben ser como institución armada según la Constitución, están atrapados. Y lo vienen demostrando desde hace décadas, que están atrapados en esa ambigüedad los militares hondureños. Me gustaría comentarios de ustedes dos después de la pausa comercial. Continuamos dando lectura a más de sus mensajes. Gabriel Suazo Ochoa escribe: es el momento que exijamos justicia real y que se respete la Constitución. Hace muchos años está demostrado que la mayoría de los políticos son parte de la estructura criminal. Honduras necesita un cambio real y que se empiece a desbaratar todo ese circo político que tienen todos.
Cover escribe: la diferencia entre los tres partidos es que uno de ellos tiene los tres poderes del Estado. Escriben los televidentes. Continúen enviando sus opiniones. Y ese rol de los militares, es que a mí me llamó la atención ver a Roosevelt Hernández. Creo que ni habló, o sí habló ayer. No me veía habló. Porque mi zona dejó en la su luz. presencia ahí para avalar lo que estaban diciendo los otros tres. Y no podía desafiarlos. ¿Por qué? Porque su jefe es la presidenta. Ajá, pero la misión que le manda la Constitución de la República, ¿qué piensas? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Renato, en lo que decías, de que al final los militares están atrapados en medio de todo esto, pero creo yo que están atrapados en medio de sus propios intereses. Sí. Y en ese sentido, creo yo, otra cosa que a mí me parecía que era necesario que la presidenta dijera es una depuración de las Fuerzas Armadas. Hay que decirlo claro, constitucionalmente quienes protegen las fronteras aéreas, marítimas y terrestres, los militares. Y si la droga pasa por aquí, algo no cuadra. Y en ese sentido, los juicios en Nueva York han evidenciado la participación de miembros del Ejército y por tanto es necesaria una depuración no solo de la Policía Nacional, sino que también del Ejército, y eso hay que dejarlo claro. Y particularmente por su papel en los años 80, en el 2009, en el 2017 y hoy. Y además, creo yo que es tiempo, algo que hablábamos en el comercial, nuestra Constitución de la República, el capítulo 10, es una aberración jurídica en términos constitucionales, porque le da a los militares el papel de garante del proceso electoral. Eso es terrible y eso creo yo que es un punto que debemos de analizar como sociedad. En segundo lugar, me decía un querido colega, Melvin López, que esperamos de que salgan más videos para que al menos eso ayude a depurar el proceso electoral que se avecina y que en mi opinión va a seguir siendo disfuncional. Tercero, me preocupa mucho algo que decía Steven, que es difícil quitar. Es decir, que parece que el cáncer ha penetrado tanto que ya es difícil extirparlo porque si no se muere todo el sistema. Y en ese sentido me parece entonces que debe de haber una reflexión, no solo entre las autoridades, también con la cooperación internacional, con Estados Unidos y la sociedad hondureña, de cómo vamos a abordar este cáncer que parece que si se quita, se muere el sistema. Una cuarta cuestión, el tema de la desconfianza ciudadana. Con esto aumenta la desconfianza ciudadana. El sondeo de opinión pública nuestro, del ERIC SJ, dice que el 81.3% de la población cree que magistrados, jueces y fiscales protegen los intereses de los narcos poderosos y corruptos del país, y eso es grave, y eso provoca, como bien decía el comisionado en retiro, que la gente se vaya porque ya no confía y cree que ya no se puede hacer nada, o como me decía un buen amigo mío que es abogado y que vive en Estados Unidos, Edwin Chávez, que cariño le decimos Mime, dice que él tenía intenciones de regresar, pero con todo esto ya no quiere volver. Y por último, yo sí creo que no es una cuestión necesariamente de personas, es decir, porque creo yo que seguir buscando líderes buenos y con determinadas características, que sí es importante y es muy importante, pero no es lo único. Creo que es un problema de sistema. Tenemos que tener un sistema para evitar que los malos lleguen y para evitar que en caso de que lleguen no hagan tanto daño. Y por tanto me parece a mí que debemos de hacer una profunda reflexión para una modificación del sistema en su conjunto, particularmente el sistema de justicia y seguridad y electoral, para evitar que esos malos gobernantes lleguen y que en caso de que lleguen el sistema sea lo suficientemente fuerte para evitar que hagan daño. Escuchamos la opinión de Ramón Barrios inmediatamente después de esta pausa. Paren Samar Santos nos ha escrito: buen día Renato, no es sensación, es la confirmación final de que los tres partidos políticos más grandes de Honduras siempre han sido financiados por el narcotráfico. De ahí el estado fallido que hoy tenemos. Muchas gracias por haber enviado sus mensajes. Me parece muy oportuna la reflexión del abogado Gonzalo Sánchez. Un funcionario le debe respeto a un presidente, ministro, etcétera, pero lealtad solamente a la Constitución de la República. Eso está muy claro. No hay por qué confundirse. De lo contrario, incurre en responsabilidad penal. Saludos. No deja de tener razón. Pero están atrapados entre si obedecerle a la Constitución o al comandante en jefe, o a la presidenta en este caso. No saben, yo los he tenido aquí, están en esa disyuntiva. Y la historia lo ha demostrado en las últimas décadas, no saben. Aun y cuando en el fondo saben que la Constitución está por arriba del presidente de Honduras o de la presidenta de Honduras. Pero ellos siempre salen, pero es que él es nuestro jefe, él es nuestra jefa. Bueno. Pero nadie está obligado a obedecer órdenes ilícitas. Y lo que pasa, como otros en el pasado incurrieron en responsabilidad penal y el Estado no hizo nada. Sí, claro. Sí, estos igual, piensan así. Y el ingeniero Oscar Esquelí, ¿cómo está la gente? Mire, me dice, aclare por favor, Renato,
¿Qué quiere que aclare Óscar Oquelí? Que Midence Oquelí es el nombre del que está allá en los Estados Unidos y que se declaró culpable de narcotráfico. Midence Oquelí es el nombre y sus apellidos son Martínez Turcios. Sí, Martínez. O sea, que se llama Midence Oquelí Martínez Turcios. Y el ingeniero Óscar Oquelí quiere que aclaremos eso, porque en este momento nadie quiere coincidir con esos apellidos. Don Ramón Barrios. Muchas gracias. Yo sí quisiera aclarar, don Renato, porque da la sensación de que la presencia del comandante del jefe del Estado Mayor Conjunto, del comandante de la policía, pareciera que es ilícito o que faltaban a la Constitución de la República. La misma Constitución de la República establece quién es la comandante del jefe del Estado Mayor, quién es la comandante de la policía. Y la misma Constitución de la República establece que frente a una noticia criminal, cualquier ciudadano de este país, pero más la Presidenta de la República, en su obligación de cuidar la seguridad interior del Estado de Honduras, debe denunciarla. Allí lo que pasó simplemente es que se le dijo al fiscal general del Estado, mire, aquí hay 33 casos más que debe sumarlo a los 2 que ya discutimos, al de Carlos Zelaya y al del señor Funes. Yo creo que mandar la sensación de que hay algo ilícito y alejado de la Constitución no corresponde con ningún elemento objetivo. Más bien, yo creo que la presidenta, y nosotros lo respaldamos en el Partido Libertad y Refundación y la bancada en el Congreso Nacional, estamos listos, porque una de las peticiones que hizo la presidenta del Congreso Nacional fue, por favor, hay que hacer las reformas, hay que aprobar las leyes que necesite tanto la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el sistema de justicia, de impartición de justicia del país, para combatir el crimen. Aquí hay que hacer una división entre el narcotráfico y la corrupción. Ambas las censuró la presidenta de la República, pero también hay un actor que es importante. Yo sé que el pueblo hondureño es inteligente y hay preguntas que hay que responder. Vuelvo a insistir, ¿quién apagó los radares en los 12 años, 7 meses? ¿Quién a sabiendas dejó gobernar a toda esta estructura narcotraficante y de corrupción de políticos, de todos los partidos políticos que siguieran gobernando en el país? ¿Quién sigue, y una pregunta que yo iba a hacerle al señor de Inside Crime, quién decide qué video se filtra, en qué momento se filtra y con qué intencionalidad se filtra? Yo creo que es el momento en que la presidenta ha sido contundente, don Renato y compañeros y compañeras, le ha sugerido en un Estado de Derecho que quien debe perseguir el narcotráfico y la corrupción es el fiscal general del Estado, que en el Congreso vamos a apoyar a todo el sistema de justicia en perseguir a los corruptos, narcotraficantes, la clase política del país. Y la percepción que queda en la oposición, y con esto termino, Carlos, por favor, que no me corten. La percepción que queda en parte de la oposición es la siguiente. Si el fiscal hubiese puesto la oposición, hoy Xiomara no le estaría pidiendo que persiga a la oposición, dejando por fuera a los narcotraficantes de libre. ¿Cómo duele la traición de quienes negociaron con Meli y le entregaron todas las instituciones en febrero pasado? Yo creo que este mensaje viene del Partido Nacional. Viene del Partido Nacional. Queda la sensación también de que ya Libre decidió mandar a la hoguera a Carlos Zelaya y que sobre él recaiga toda la culpa. ¿Pero por qué piensa eso, Renato? No, que queda la percepción. Digo. Porque Carlos, él va frente a un llamado que hace el fiscal general de todos los mencionados a dar una declaración. Digo yo en función de lo que dice el video, que con quién compartía el dinero. Bueno, ahí tiene trabajo el fiscal, ¿verdad? Para combatir. Sí, correcto. Nosotros no avalamos eso, ahí tiene trabajo el fiscal general del Estado. Tomar esos hechos y encuadrarlos en un tipo penal. Entonces viene juicio político en Honduras, como denunciaron la extradición y ya no hay extradición con Estados Unidos, se salvaron de ir a Estados Unidos. Aunque en este momento no se configuraba un delito, pero a saber qué más tienen los gringos, ¿verdad? Seguramente. Bye.